Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Bienvenidos a la Jungla. Esta propuesta comunicacional que busca arrojar luz sobre grandes temáticas, grandes problemáticas y tratar de, como decimos aquí, civilizar este bello país que a veces llamamos jungla. Y miren, hoy vamos a hablar del conflicto, nos vamos a ir al plano internacional, vamos a hablar del conflicto Irán-Israel. ¿Por qué? Porque no va a afectar. Si sigue esta escalada, si intervienen países como Estados Unidos, ya vimos al presidente Donald Trump pedirle al líder de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, que es rendición total que quieren. Trump al principio estaba un poco como errático, decía que Israel actuó solo en el ataque contra operativos científicos del programa nuclear de Irán y comandantes del gobierno de Irán. Vamos a ver si ponemos más adelante el videíto de esta operación, como con precisión de cirujano, la Mossad de Israel eliminó muchos actores importantes del gobierno de Irán, sobre todo de su programa nuclear, que Israel dice que está orientado a producir armas nucleares. Imagínense ustedes, un país dirigido por extremistas religiosos radicales que financian organizaciones terroristas como Hamas, como Hezbollah. Imagínense ustedes las posibilidades. Estos son gente que creen o le inculcan a sus jóvenes que si van a países como Israel o otro país enemigo y se explotan en una guagua, en un autobús lleno de niños, mujeres, ancianos, se convierten en mártires y van a la otra vida con una serie de privilegios, vírgenes. Imagínense ustedes un país así con armas nucleares. Ahí es que está el peligro. De ninguna manera Irán puede tener armas nucleares. Ahora, Irán dice que no, que está desarrollando su plan nuclear para otras cuestiones. Sin embargo, la manera en que están obteniendo uranio enriquecido parece indicar que no. Trump dijo, sabemos dónde está el líder supremo de Irán, pero está salvo ahí. Él lo publicó en sus redes sociales. Él está salvo ahí, no vamos a matarlo por ahora. Ya el ayatolá Ali Khamenei, que es el líder supremo y religioso de Irán, le contestó a Trump, le dijo de ninguna manera rendición. Y si ustedes se meten, va a haber un daño irreparable. Así está el mundo. Entonces vamos a ver también más adelante cómo dos economistas brillantes dominicanos analizan el posible impacto de esta guerra de Irán-Israel para países como República Dominicana. Empecemos por el tema del aumento de los precios del petróleo. Imagínense ustedes, cómo está la economía ahora, en desaceleración, y que venga ahora y se meta este tema, considerando también que la economía mundial también está en una especie de desaceleración. Pero sobre todo esto y más hablaremos después de la pausa comercial. No se vayan. Soy Joaquín Ricardo y cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network te esperamos para una edición de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. En la primera parte del mismo analizamos los temas internacionales y nacionales de importancia de la semana y en la segunda parte del espacio procedemos a entrar y a dilucidar a profundidad los temas más importantes en el orden económico, político y social que inciden en nuestra sociedad. Así que te esperamos cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network y todos sus canales digitales.
Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85, Voz Media Network. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla con este interesante tema del conflicto Irán-Israel. Vamos a ver cómo este conflicto nos va a afectar, decíamos al inicio del programa, pero vamos a analizar cómo comenzó esto. Cómo comenzó esto, y todo esto parte de la creación del Estado israelí en 1948. Básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, los países ricos, los países que vencieron, ellos dividieron el mundo como les dio la gana. Y por eso resultaron unas cuestiones extrañísimas, sobre todo en Medio Oriente. Alguien con un lápiz empezó a trazar línea a inventarse país. Hay que decir que lo que conocemos como Palestina, que fue donde se fundó Israel, era un territorio del Imperio Otomano, que se llamaba la Gran Siria. Pero recuerden que el Imperio Otomano cayó en la Primera Guerra Mundial, es decir, a principios del siglo XX. Y bueno, ahí se fueron asentando judíos por el antisemitismo que había entre inicios y mediados del siglo pasado. Y bueno, después los países ricos, la ONU, decidieron crear ahí el Estado de Israel, pero había la promesa también de crear un Estado palestino. Pero esa promesa nunca se ha cumplido. En parte también porque los palestinos tiene muchas complicaciones. Por ejemplo, Hamas, que fue la organización terrorista que atacó a Israel, aquel octubre negro, que desató los demonios y que entonces Israel bombardeó Gaza y la desapareció del mapa prácticamente. Bueno, esa organización Hamas es palestina. Y ellos ganaron unas elecciones para administrar Gaza. Los territorios palestinos son Cisjordania y Gaza. Gaza es un pequeño terreno al norte de Israel. Y bueno, fíjense, una organización terrorista gana unas elecciones y administra esa franja. De ahí fue que salieron los ataques a Israel. Y bueno, ya vemos lo que ha sucedido. Por lo pronto, vamos a ver un trabajo de la BBC de Londres de cómo se crea el Estado de Israel para entender cómo empieza este conflicto. Luego vamos a analizar el conflicto actual más adelante y posteriormente vamos a ver si vemos los análisis de dos economistas brillantes sobre cómo podría afectar a la República Dominicana y qué podemos hacer nosotros, qué puede hacer el Estado Dominicano como medida de contingencia para protegerse de cosas como la que decía antes de la pausa del aumento del precio de los petróleos. Señor director, vamos a ver el primer video que trata sobre el origen del Estado de Israel. Son las 4 de la tarde del 14 de mayo de 1948. Cientos de judíos se agolpan fuera del Museo de Arte de Tel Aviv. Dentro, las palabras de este hombre van a cambiar por siempre la historia de Medio Oriente. Es David Ben Gurión, presidente de la Agencia Judía para Palestina, en el discurso con el que declara la independencia de Israel. Apenas unas horas antes, los soldados británicos habían abandonado la zona. Los judíos celebran y recuerdan con júbilo este momento. Los árabes, en cambio, lo llaman el día de la catástrofe. Había nacido Israel, un país que hoy es una de las grandes potencias militares, económicas y tecnológicas de la región. Pero, ¿cómo se fundó? De eso te hablamos en este video. Para entenderlo vamos a remontarnos a la década de 1880, cuando Palestina formaba parte del Imperio Otomano y estaba integrada en la región conocida como la Gran Siria.
La población de Palestina era de mayoría musulmana, aunque también había un porcentaje de cristianos y de judíos. Se estima que este último grupo rondaba el 5% del total. ¿Y por qué comenzamos en este momento? Porque fue cuando se inició la llamada primera Aliyá, es decir, la primera gran ola de inmigración de judíos hacia Palestina, para quienes significaba la tierra prometida. Esta migración se produjo principalmente desde el Imperio ruso, ya que muchos judíos fueron perseguidos y acusados de participar en el asesinato del zar Alejandro II, fallecido en 1881. Las persecuciones de este violento brote antisemita serían conocidos como pogromos. Los judíos que llegaron a Palestina en aquel momento se dedicaron principalmente a adquirir tierras para el cultivo y comenzaron a crear pequeñas comunidades que se conocerían como kibbutz. Estas primeras migraciones tuvieron detrás el apoyo financiero del sionismo, un movimiento clave surgido ante la ola de antisemitismo que recorría Europa y que se acabó imponiendo entre los judíos. Su gran impulsor fue el periodista austrohúngaro Theodor Herzl. Consideró que el problema judío no era un problema religioso, sino un problema nacional, ¿no? Entonces, lo que hace Herzl y el movimiento sionista es nacionalizar el judaísmo y considerar que el pueblo judío constituye una nación, un pueblo perseguido en Europa y que requiere un estado refugio en otro lugar. El sionismo buscó el apoyo internacional y las grandes potencias de la época barajaron varios lugares para establecer esta nueva patria judía, desde Argentina, Uganda, Madagascar o hasta en el extremo oriental de Rusia. Sin embargo, el judaísmo tenía un vínculo histórico religioso con Palestina y las migraciones o aliyás se siguieron sucediendo a principios del siglo XX. Es en esta época, por ejemplo, en la que se funda lo que acabaría siendo Tel Aviv. Pero el acontecimiento en el que se jugó el futuro de Palestina fue la Primera Guerra Mundial. Durante este sanguinario conflicto, que dejó millones de muertos entre 1914 y 1918, Oriente Próximo cobró una especial importancia. Esta zona, que como recordamos estaba en manos del Imperio Otomano, resultaba de gran interés para uno de sus rivales en la guerra, Reino Unido, que controlaba el provechoso Canal de Suez. Lo que intentó el Reino Unido sobre todo es promover la revuelta interna contra las autoridades otomanas para minar el Estado otomano y la fuerza otomana en la Primera Guerra Mundial. Para ello, el gobierno británico recurrió a los árabes, ofreciéndoles a cambio su apoyo para la creación de un gran Estado árabe en la zona. Este ofrecimiento se hizo a través de cartas que intercambiaron entre 1915 y 1916 el jerife de la Meca, Hussein bin Ali, y el alto comisario británico en el Cairo, Henry McMahon. Pero mientras los árabes de Palestina, entre otros, se alzaban contra las tropas otomanas, Reino Unido tuvo un acercamiento clave hacia los judíos también con una carta. La conocida como Declaración Balfour fue enviada en 1917 por el ministro de Relaciones Exteriores británico Arthur James Balfour al barón Lionel Walter Rothschild, un líder de la comunidad judía en Reino Unido. En esta carta, el gobierno británico decía respaldar el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, aclarando, eso sí, que esto no debía perjudicar los derechos de las comunidades no judías existentes en aquella zona. Paralelamente a estas negociaciones con árabes y judíos, en 1916 Londres también firmó en secreto el acuerdo Sykes-Picot con Francia, en el que las dos potencias definieron cómo sería su influencia y control sobre los territorios del Imperio Otomano si ganaban la guerra. Algo que ocurrió en 1918 y así es como se repartieron el Oriente Próximo otomano. Palestina en un principio quedó bajo control internacional, pero Reino Unido no tardó en presentar su candidatura para administrarla. Y en 1922, la recién creada Sociedad de Naciones estableció el Mandato Británico de Palestina. ¿Y qué significaba un mandato? Pues un territorio que se entregaba a una potencia después de que hubiera derrotado a otra, considerando siempre que los habitantes de ese lugar no eran capaces de regirse a sí mismos. Para entonces, los habitantes de Palestina seguían siendo de mayoría musulmana, aunque el número de judíos iba aumentando y se situaba ya en torno al 11%. Un nuevo censo, celebrado casi una década después, en 1931, mostró que el porcentaje de judíos seguía en aumento, impulsado por el creciente antisemitismo en muchos lugares de Europa, y se situaba ya en el 16%.
Con este aumento crecía también la tensión entre árabes y judíos, y en 1936 estalló una revuelta árabe antibritánica en Palestina que incluyó una huelga general de 6 meses y en la que reclamaron la independencia árabe y el fin del establecimiento de judíos en la zona. Sin embargo, la revuelta fracasó y además de los miles de muertos, provocó que el movimiento nacionalista palestino quedara muy debilitado ante los acontecimientos que vendrían a continuación. Durante la Segunda Guerra Mundial, la llegada de judíos a Palestina siguió aumentando, especialmente después de la liberación de los campos de concentración nazis cuando se descubrieron los horrores del Holocausto. La presión internacional sobre el Reino Unido para que buscara una solución al problema de Palestina siguió creciendo y su presencia en la zona era cada vez más rechazada tanto por judíos como por árabes. Buena muestra fue el atentado el 22 de julio de 1946 contra el Hotel Rey David en Jerusalén, donde se encontraba instalado el gobierno del Mandato Británico de Palestina. Fue perpetrado por la organización paramilitar sionista Irgun y dejó 92 muertos. Esto empujó a Reino Unido a poner el asunto en manos de las Naciones Unidas, quien creó el Comité Especial de la ONU para Palestina, compuesto por 11 países independientes. La comisión propuso la partición del territorio en 2 estados, uno árabe y otro judío, cada uno con 3 zonas y un estatus especial para Jerusalén bajo control internacional. La propuesta, denominada 181, concedía el 55% del territorio a los judíos y el 45% a los árabes, a pesar de que los judíos eran entonces aproximadamente 1/3 de la población. Y la proposición fue votada en la Asamblea General de la ONU el 29 de noviembre de 1947. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Estados Unidos y la URSS votaron a favor, así como la mayoría de los países latinoamericanos. No lo hizo Cuba, que votó en contra, como los países árabes, y Reino Unido optó por abstenerse. La noticia fue recibida con gran alegría entre los judíos, aunque no así entre los árabes, que se vieron gravemente perjudicados. Y aquí es cuando regresamos al punto de inicio de nuestro video, al 14 de mayo de 1948. Sobre las 11 de la mañana, los últimos soldados británicos abandonaron Palestina, poniendo fin a un cuarto de siglo de mandato, y apenas 5 horas más tarde, David Ben Gurión declaró la creación del Estado de Israel. Para los árabes, el día de la Nakba, o día de la catástrofe, marca el inicio de lo que supuso la expulsión o huida de sus hogares de gran parte de la población palestina. 3/4 de siglo después, Israel es una de las grandes potencias militares y tecnológicas del mundo, mientras que los palestinos aún siguen peleando por su reconocimiento internacional. Por el camino, la zona se convirtió en un polvorín, con guerras con los países vecinos, decenas de miles de muertos y millones de refugiados. Ahí está, ya vemos cómo el 14 de mayo de 1948, cuando salen las tropas británicas, se crea el Estado de Israel. 4 horas después, las tropas británicas ese día salieron sobre las 11 de la mañana. 4 horas después, David Ben Gurión declara la independencia de Israel. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos en breve. No se vayan. Prepárate a vivir las noches más emocionantes y entretenidas con Cae la Noche. Este nuevo programa, conducido por la carismática Angeli Moreno, llega para transformar tus noches en una experiencia inolvidable. Con un estilo fresco y dinámico, Angeli te llevará las informaciones y un recorrido por lo que han sido las noticias de nuestro país. Cae la Noche se transmite por el canal 85 de Claro y por Win TVO, también en el canal 85. Acompáñanos cada noche a las 7 de la noche por Voz Media Network. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde
con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Y estamos de vuelta con su programa Bienvenidos a la Jungla, con este conflicto, analizando el origen de este conflicto Irán-Israel y cómo esto puede afectar al mundo y sobre todo a la República Dominicana. En un entorno económico global de incertidumbre, Donald Trump con el tema de la guerra de aranceles, esos comportamientos que está teniendo con aliados incluso. Ya teníamos el conflicto Rusia-Ucrania, hay otras zonas del mundo que siempre están en conflicto, o casi siempre están en conflicto, como Siria. Y ahora se suma este conflicto de Israel-Irán. Pero antes que nada, yo quería referirme, debía hacerlo al inicio del programa. Esta semana se le conoció medida de coerción a los dueños de la empresa que administraba la discoteca Jetset, el señor Antonio Espaillat y su hermana Maribel. Y decir de esto, lo primero que voy a decir de esto es que soy coherente con este tema. El establecimiento de responsabilidades sobre esto es responsabilidad del tribunal. Ahí yo no me voy a meter. Ahora, tenemos que aprender la lección de esta desgracia, en el sentido de que tenemos que cultivar una cultura de prevención de riesgo en República Dominicana. No es posible que un país con los niveles de desarrollo como nosotros no haya una supervisión estricta de las edificaciones, sobre todo las que aglomeran muchas personas. Escuchamos ya hace un par de semanas al ministro de Vivienda y Edificaciones decir que van a crear una especie de certificación que será revisada periódicamente. Van a ir a los lugares, van a garantizar que la seguridad estructural no esté comprometida. Entonces, tenemos que aprender. Ya vimos lo que pasó con 5 postes de luz que se cayeron en el puente de la 17, el incendio en Merca Santo Domingo, no había agua, dicen las personas que estaban ahí, no había ni siquiera agua y no había una estación de bomberos cerca. Si creamos una estructura como Merca Santo Domingo, donde va mucha gente, donde se almacena mucho en inventario, entonces tenemos que tener, señores, las previsiones del lugar. Los bomberos tienen que constantemente estar supervisando negocios y plazas comerciales para garantizar que las condiciones de seguridad están óptimas. Tenemos que aprender la lección de eso. Bueno, volviendo a nuestra programación de hoy, vamos a ver ahora un poquito qué pasó después de fundado Israel. En el anterior video de la BBC vimos cómo se crea el Estado de Israel, pero vamos a ver qué pasa después, porque desde que se funda Israel, ha estado en pleito con los países árabes que no lo querían ahí. Ya Israel ha establecido relaciones con otros. Pero vamos a ver qué interesante, porque Irán e Israel empiezan como amigos. Y ahora posteriormente terminaron como enemigos. Adelante, señor director. ¿Cómo surgió esta rivalidad entre Irán e Israel?
Israel e Irán llevan años enzarzados en una rivalidad sangrienta y su intensidad fluctúa en función del momento geopolítico. Irán considera a Israel un estado ilegítimo que ha usurpado tierras que pertenecían a los musulmanes. Por su parte, Israel acusa a Irán de financiar a grupos como Hamas y Hezbollah que atentan contra su territorio y de querer desarrollar bombas atómicas. En ese contexto, la guerra en Gaza ha empeorado las cosas. Pero Israel e Irán no siempre fueron rivales. De hecho, en los primeros años tras la proclamación del Estado de Israel en 1948 hubo una relación bastante cercana. En ese momento, Irán era una monarquía en la que reinaban los shahs de la dinastía Pahlaví y era uno de los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente. Por eso, el fundador de Israel y su primer jefe de gobierno, David Ben-Gurion, buscó la amistad iraní ante el rechazo al nuevo Estado judío de sus vecinos árabes. Y lo consiguió. Aunque en un inicio Teherán se opuso a la partición de Palestina que dio origen a Israel, fue uno de los primeros países musulmanes en reconocer al Estado judío. Pero entonces llegó un momento crucial: la Revolución Islámica de 1979 en Irán. El Shah Pahlaví, que llevaba 37 años gobernando Irán, fue derrocado. Había sido criticado por su estilo autocrático y la falta de democracia. Con la Revolución Islámica tomó el poder el líder supremo Ayatollah Ruhollah Khomeini, que aglutinó a movimientos de izquierda influenciados por la Unión Soviética, intelectuales, nacionalistas, laicistas e islamistas. Y se propusieron lo que llamaron liberación de Irán de la dominación extranjera, especialmente de Estados Unidos y las potencias occidentales. Fue entonces que Irán comenzó a llamar a Estados Unidos el Gran Satán y a Israel, su aliado, el Pequeño Satán, y enarboló la causa palestina frente a Israel. Entre las acciones del nuevo régimen estuvo la ruptura de relaciones con Israel, dejar de reconocer los pasaportes israelíes y se apoderó de la embajada de Israel en Teherán para cedérsela a la Organización para la Liberación de Palestina, que luchaba por un Estado palestino. Desde entonces, el pulso entre Israel e Irán en Medio Oriente se ha convertido en una de las principales fuentes de inestabilidad en esa región. Fue en los años 90 cuando los enfrentamientos comenzaron a tornarse más peligrosos y cuando comenzó la llamada Guerra en la Sombra. Le llaman así porque ambos se han atacado y muchas veces ninguno lo ha aceptado. Irán comenzó a financiar guerrillas y grupos armados en la región. Así proliferó una red de organizaciones alineadas con Teherán que llevaban a cabo acciones armadas favorables a sus intereses, entre ellas la libanesa Hezbollah o la palestina Hamas, ambas catalogadas como terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea. También hay otros grupos en Líbano, Siria, Irak y Yemen que conforman el bloque llamado Eje de la Resistencia iraní. Así, Israel e Irán han intercambiado ataques y otras acciones hostiles. Por ejemplo, en 1992, un ataque a la embajada de Israel en Buenos Aires causó 29 muertos y que ocurrió justo después del asesinato del entonces líder de Hezbollah, Haba al-Musawi, un atentado atribuido a los servicios de inteligencia de Israel. Otra piedra en el zapato de las relaciones ha sido el programa nuclear iraní. Irán dice que su programa es pacífico, pero Israel quiere evitar a toda costa que Teherán cuente con armas atómicas. Se acepta ampliamente que fueron los servicios de inteligencia israelíes los que crearon el virus Stuxnet, que causó graves daños a las instalaciones nucleares iraníes en la primera década de los 2000. Irán también acusa a Israel de la muerte de varios de sus científicos nucleares, algo que Israel niega. En otro momento que ambos países se vieron enfrentados fue durante la guerra en Siria que inició en 2011. Según servicios de inteligencia occidentales, Irán envió dinero, armas e instructores a apoyar a las fuerzas del presidente Bashar al-Assad frente a los rebeldes que buscaban derrocarlo. Esto hizo saltar las alarmas de Israel, que cree que Siria es una de las principales rutas a través de la que los iraníes envían armamento y equipos a grupos enemigos de Israel, como Hezbollah en Líbano, por lo que atacó varias posiciones de Teherán en Siria. Pero sin duda ha sido la guerra de Israel en Gaza la que ha llevado la tensión a su punto más extremo. Hamas, que realizó un ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre matando alrededor de 1.200 personas y tomando como rehenes a más de 200, es un grupo apoyado por Irán. Y desde este ataque y la respuesta de Israel con una ofensiva que ha matado a más de 30.000 personas en poco más de 6 meses, el grupo Hezbollah, también apoyado por Irán, ha lanzado ataques en el norte de Israel.
Además, Irán también apoya a los hutíes de Yemen, que han estado activos en el Mar Rojo contra objetivos occidentales y que dicen que lo hacen para apoyar a Hamas. Bueno, ahí está el origen del conflicto. Ahí está el origen del conflicto, Irán-Israel. Y fíjense cómo vamos. ¿Por qué es importante analizar esto? Bueno, porque ya lo he dicho varias veces en el transcurso del programa, no va a afectar. No va a afectar. Y parece ser que la intención no es que pare este conflicto. Al parecer, he escuchado especialistas que al parecer tanto las autoridades de Israel como las estadounidenses entienden que debe haber un cambio de régimen en Irán. Y a eso es lo que ha jugado Estados Unidos toda la vida. Durante la Guerra Fría, recuerden todos los gobiernos y regímenes que se tumbaron, tanto Unión Soviética como Estados Unidos en su Guerra Fría. Y bueno, aunque acabó la Guerra Fría, después de la caída de la antigua Unión Soviética entre los años 1990 y 1991, en 1989, es decir, antes, había caído el muro de Berlín. Bueno, aunque acabó la Guerra Fría, todavía las potencias hegemónicas tratan de imponer su visión del mundo, de imponernos su visión del mundo. Así se mueve el mundo. Así se mueve el mundo. Miren, siguiendo con este tema de Israel e Irán, vamos a ver ahora un video de quiénes son los aliados de quién y quién. ¿Quiénes son los aliados de Israel? ¿Quiénes son los aliados de Irán? Para entender por qué es tan peligroso este conflicto. Porque de seguir en una escalada, y si Estados Unidos se mete, bueno, los aliados de Irán podrían meterse también. Y ya estaríamos hablando de un conflicto global, es decir, de una guerra mundial con naciones que tienen armas nucleares. Adelante, señor director. Las tensiones entre Irán e Israel atraviesan uno de sus peores momentos. El ejército de Israel lanzó la operación León Naciente. Se trata del peor ataque en suelo iraní desde la guerra entre Irán e Irak en los años 80, con múltiples ataques contra instalaciones nucleares y otros objetivos militares en Irán, donde murió el líder de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Salami, según Israel. También fallecieron otros altos mandos militares y científicos nucleares iraníes. Israel dice que su ofensiva fue preventiva, precisa y combinada, y que ocurre porque, según dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu, en los últimos meses Teherán ha tomado medidas para convertir uranio enriquecido en un arma. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. Y al mismo tiempo, por primera vez en 20 años, el organismo de control nuclear de la ONU declaró que Irán incumple sus obligaciones de no proliferación. Mientras la República Islámica, que asegura que sus actividades nucleares son totalmente pacíficas y que nunca ha tratado de desarrollar armas nucleares, respondió al ataque con el envío de un centenar de drones a Israel. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, advirtió que Israel tendrá que enfrentar un amargo destino. Estados Unidos dijo que Israel actuó de manera unilateral, pero el presidente Donald Trump instó a Irán a llegar a un acuerdo nuclear o enfrentar un ataque más brutal. En este punto de máxima tensión en Medio Oriente entre dos archienemigos muy poderosos en la región, en este video te contamos cómo se comparan las capacidades militares entre Israel e Irán. Primero recordemos que Irán es un país mucho más grande que Israel y su población, cerca de 89 millones de personas, es casi 10 veces mayor que la de Israel, de casi 10 millones. También tiene alrededor de 6 veces más soldados en servicio que Israel. Hay 600.000 soldados activos en Irán, mientras que Israel tiene 170.000, dice el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Ahora, para analizar su capacidad militar, partamos del principio de que ambos países pueden tener una capacidad significativa de defensa que mantienen en secreto. Pero comencemos por el gasto de defensa. Según el Instituto de Investigaciones para la Paz de Oslo, Israel gasta más en su presupuesto de defensa que Irán, lo que le proporciona una fuerza significativa en cualquier potencial conflicto. Mientras Israel destina el 4% de su Producto Interno Bruto a la defensa, Irán utiliza el 2%. Según ese mismo instituto, el presupuesto de defensa de Irán fue alrededor de 7.400 millones de dólares estadounidenses entre 2022 y 2023, mientras que el de Israel fue más del doble, alrededor de 19.000 millones de dólares. Más allá del dinero que gastan, veamos ahora quién tiene la ventaja tecnológica.
Las cifras del ISS también muestran que Israel tiene 340 aviones militares listos para el combate, lo que le da una ventaja en ataques aéreos de precisión. Tienen aviones con alcance de ataque de larga distancia y otros de alta tecnología que pueden evadir radares, además de helicópteros de ataque rápido. ¿Con qué cuenta Irán? Pues el mismo instituto estima que Irán tiene alrededor de 320 aviones con capacidad de combate. Pero estos aviones se remontan a la década de 1960, es decir, son bastante viejos y no se sabe realmente cuántos pueden volar. Además, conseguir repuestos puede resultar difícil para los iraníes. Si hay algo que le da la ventaja a Israel en materia de tecnología, son sus sofisticados y efectivos sistemas de defensa, la llamada cúpula de hierro o el domo de hierro y flecha, que juegan un rol tan clave por ser prácticamente impenetrables y que son considerados la columna vertebral de la defensa de Israel. Es capaz de destruir casi todos los misiles y drones que se disparan contra su territorio, como sucedió por ejemplo en abril de 2024 durante el último ataque de Irán contra Israel. Esto es clave dada la cercanía de estos dos países. Recordemos que Israel está a unos 2.100 kilómetros de Irán. Los misiles son para Teherán su principal método de ataque. El programa de misiles de Irán se considera el más grande y diverso de Medio Oriente. En 2022, el general Kenneth McKenzie, del Comando Central de los Estados Unidos, dijo que Irán tenía más de 3.000 misiles balísticos. Irán ha llevado a cabo un extenso trabajo en sus sistemas de misiles y drones desde la guerra con su vecino Irak en la década de 1980, donde ha desarrollado misiles y drones de corto y largo alcance. Los analistas, por ejemplo, que estudian los misiles que han sido dirigidos a Arabia Saudita por los rebeldes hutíes, han concluido que fueron fabricados en Irán. Según el proyecto de defensa del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Israel también exporta misiles a varios países. Aunque, según Tim Grimplay, del diario británico especializado en defensa Defense Eye, la gran ventaja de Israel es su poder aéreo y sus armas guiadas. Por lo tanto, tiene el potencial de lanzar ataques aéreos contra objetivos clave en Irán. Por eso este analista piensa que es muy poco probable que Israel se aventure en una guerra terrestre con Irán y que más bien la estrategia sea atacar puntos estratégicos iraníes desde el aire. En el pasado, figuras militares y civiles iraníes de alto perfil han muerto en ataques aéreos, como ocurrió también en este último ataque, aunque en varias ocasiones Israel no se ha atribuido, pero tampoco ha desmentido la responsabilidad de los ataques. Se supone que Israel tiene sus propias armas nucleares, pero mantiene una política oficial de ambigüedad deliberada. Por ejemplo, un informe del Parlamento británico publicado en 2022 calcula que cuenta con un arsenal aproximado de 90 ojivas nucleares. Teherán niega que esté, por su parte, intentando utilizar su programa nuclear civil para convertirse en un estado con armas nucleares, pero numerosos expertos internacionales están preocupados por el aumento en la producción iraní de uranio enriquecido, pues se acerca cada vez más a los niveles requeridos para su uso con fines bélicos. De hecho, 19 de los 35 países de la Junta del Organismo Internacional de Energía Atómica votaron a favor de una moción presentada por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, en la que se expresa preocupación por las reservas iraníes de uranio enriquecido que puede utilizarse para fabricar combustible para reactores, pero también para armas nucleares. Ahí está, los aliados de Irán y los aliados de Israel. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, no se vayan. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado por Voz Media Network. No podemos tocar ese tema aquí, ¿no? Ay, hombre, hija, tócalo, porque nosotros tenemos que salir con algo diferente. Sí, yo tengo dos nombres, porque es que yo tengo dos vidas. Okay. O sea, yo tengo una de día y tengo otra para los colaboradores. Todos los programas ahora se están matando entre sí. Sí, a los pocos te llama y te hace una propuesta.
Yo me he dado cuenta que todo el que entra a ese edificio rojo, como que se atara. Yo no sé, de bueno, verdad. a mí me dijeron que aquí había mucho cuarto. Que yo tampoco tengo miedo aquí. Para la próxima hay que traer una botellita de vino para que rompamos eso. Oye, eso. Claro, porque así es que uno se desinhibe. Y estamos de vuelta ya con la última parte de su programa. Bienvenidos a La Jungla, analizando este conflicto Irán e Israel. Y vamos a ver si nos da tiempo de poner la opinión de dos brillantes economistas hablando de cómo podría impactar la economía dominicana esto y qué medidas pudiéramos tomar para mitigar un posible aumento, por ejemplo, de los precios del petróleo. Pero antes de continuar, hay otro trabajo de la BBC de Londres que debí poner primero que el video último antes de la pausa. Este video, cómo empezó el conflicto ahora mismo, cómo Israel atacó, decía yo anteriormente, atacó unos blancos militares y científicos relacionados con el programa nuclear que dice Israel está desarrollando Irán para producir armas nucleares. Adelante, señor director. ¿Quiénes son los principales aliados de Israel y quiénes los de Irán en el conflicto que los enfrenta? El pasado 13 de junio, Israel lanzó un ataque contra Irán, pues según el gobierno de Benjamín Netanyahu, Teherán estaba a punto de lograr una bomba nuclear, algo que Irán ha negado. Desde entonces, ambos países están sumidos en un intercambio de ataques aéreos que ya deja cientos de muertos, la mayoría civiles. En este video respondemos quién apoya a quién en el conflicto entre dos archienemigos, Israel e Irán. Primero hay que tener en cuenta que este conflicto ocurre en Medio Oriente, una región que atraviesa uno de sus momentos más violentos, con Israel manteniendo varios frentes abiertos, el más mortífero de ellos en Gaza, donde se enfrenta contra el grupo islamista palestino Hamas, considerado terrorista por varios países occidentales. Y esto es clave porque Irán apoya a Hamas. De hecho, este grupo forma parte del llamado eje de resistencia con el que el régimen de Irán ha buscado convertirse en una potencia regional. Se trata de una alianza antiestadounidense y anti-israelí liderada por Irán y que incluye además otros grupos considerados terroristas por varios países como Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y otros en Irak y Siria. Hoy muchos de estos grupos están debilitados y algunos han caído o están al borde del colapso. El expresidente Bashar al-Assad tuvo que huir de Siria tras ser derrocado, Hezbollah quedó debilitado tras varios ataques israelíes, mientras que Hamas, como ya explicamos, sigue envuelto en una intensa guerra en Gaza. Pero además, Teherán también ha buscado forjar otras alianzas en los últimos años. Con Rusia ha profundizado sus lazos militares y económicos. A principios de este año ratificaron un acuerdo de asociación estratégica para, entre otras cosas, contrarrestar amenazas compartidas, aunque Rusia aclaró que esto no crea ningún tipo de alianza militar. Si bien Moscú mantiene buenas relaciones con Irán, el Kremlin también quiere cuidar sus vínculos con otros países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Israel. Con este último, Putin mantiene relaciones cordiales e incluso Israel permanece al margen del conflicto ucraniano. Otra de las grandes potencias que mantienen relación con Irán es China, que se mostró muy crítica con Israel tras su ataque. China es el mayor comprador de petróleo iraní, que está bajo sanciones de Estados Unidos, y por su parte Teherán se unió a la llamada Organización de Cooperación de Shanghái con el fin de profundizar los lazos económicos entre ambos países. Eso sí, China es una potencia con intereses globales y, según analistas, tradicionalmente evita que conflictos ajenos afecten sus intereses. Por su parte, Corea del Norte e Irán tienen una historia de intercambio de armas por petróleo desde hace décadas. Venezuela es otro de los aliados tradicionales
nucleares de Irán desde el gobierno de Hugo Chávez. Irán ha ayudado, por ejemplo, a Venezuela proporcionándole componentes químicos para producir gasolina a cambio de oro venezolano. Y el gobierno venezolano también defendió la narrativa de Irán ante el ataque israelí. Expresamos nuestro repudio absoluto, nuestro rechazo categórico a este ataque criminal que viola el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas y viola la estructura multilateral de la Organización de Naciones Unidas. Pero en América Latina, Irán también tiene buena relación con otros países, como es el caso de Cuba, Nicaragua o Bolivia. Estos países comparten con Teherán un fuerte rechazo hacia Estados Unidos y suelen darse apoyo en el campo diplomático. Eso sí, los analistas creen que el respaldo de los aliados latinoamericanos es más que nada simbólico y no creen que pueda tener relevancia en el terreno militar. Pero en este conflicto Israel tiene probablemente al más fuerte de los aliados, Estados Unidos. Su histórica alianza se ha hecho más que evidente en los últimos conflictos en los que se ha involucrado Israel en Medio Oriente. Y en el choque contra Irán, el papel que pueda jugar Washington vuelve a ser clave. El presidente estadounidense Donald Trump exigió en sus redes sociales la rendición incondicional de Irán y además justificó el ataque israelí. I say it very simply, Iran can't have a nuclear weapon. Too much devastation, and they'd use it. You know, I believe they'd use it. Others won't use it, but I believe they'd use it. So that's it. It's very simple as far as I'm concerned. They can't have a nuclear weapon. Pero la importancia de Estados Unidos en este conflicto tiene además un nombre clave, un tanto complejo: penetrador de municiones masivas GBU-57. Hablamos de un explosivo de 13.000 kilogramos, conocido comúnmente como bomba antibúnkeres, y que solo tiene Estados Unidos. Está diseñada para atacar búnkeres y túneles profundamente enterrados y por eso podría ser clave contra una planta secreta de enriquecimiento nuclear iraní conocida como Fordo y ubicada en una región montañosa en las profundidades del subsuelo. Ante la posición de Estados Unidos, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, aseguró que cualquier forma de intervención militar estadounidense tendrá como consecuencia un daño, dijo, irreparable. El conflicto acumula cientos de muertos en ambos países en apenas una semana y la mayoría son civiles. En Irán, un país criticado por organismos de derechos humanos por la represión a su disidencia, hay quienes ven en esto la oportunidad para una caída del régimen, pero muchos condenan las pérdidas humanas. En Israel, aunque hay quienes apoyan el ataque a Irán porque lo ven como una amenaza, otros critican al gobierno de Netanyahu por abrir otro frente que ha causado la muerte de israelíes en su propio territorio. Otros actores también mostraron su postura. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió moderación y mostró su preocupación por los ataques a instalaciones nucleares en Irán, una inquietud compartida por el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Desde la Unión Europea también se instó a poner fin al conflicto y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mostró su apoyo a Israel e insistió en que Irán jamás debería poder adquirir un arma nuclear. Mientras tanto, desde países árabes como Arabia Saudita o Irak, se produjo una condena mayoritaria hacia Israel por sus ataques contra Irán. Concretamente, Irak presentó una denuncia ante la ONU porque considera que Israel violó el espacio aéreo iraquí en su ataque contra Irán. Diversas posturas para un conflicto que, lejos de desescalar, parece intensificarse con el paso de los días. Si quieres conocer un poco... Señor, los agentes de Israel se atacaron desde dentro de Irán. Hay otro trabajo por ahí, creo que de France 24, que muestra exactamente cómo esta gente desde dentro atacaron. Misiles disparados desde dentro, drones operativos israelíes, para que ustedes sepan quién es la Mossad y para que ustedes sepan qué representa Israel en términos bélicos, militares, tecnológicos. Pero ya para finalizar, entonces vamos a ver, y con esto me despido hasta el próximo sábado, un corto de una entrevista a los economistas Juan Ariel Jiménez, profesor de Harvard, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, y Raúl Ovalle, dos brillantes economistas analizando un poquito cómo mitigar el posible impacto de este conflicto en la economía dominicana, por ejemplo, como decía, con el tema de los precios, un posible aumento de los precios del petróleo. Hasta luego. Sí, Juan Ariel o Raúl, ¿qué debería hacer el país para
blindarse con todo este mundo tan convulso que hay en temas, por ejemplo, si se produjese una alza del petróleo, el propio tema del turismo, qué papel, por ejemplo, jugarían ahí las reservas internacionales del Banco Central frente a posibles choques externos? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen sobre esa parte? En el caso de este entorno geopolítico tan convulso y que, como estamos viendo recientemente con los desarrollos entre Irán e Israel, podría llevar a que los precios internacionales de commodities energéticos como el petróleo, el gas natural, que son una parte esencial de nuestra matriz energética, se vean afectados. Yo pienso que desde hace tiempo el país debió de haber adoptado una política de Estado de adquirir seguros año a año contra este tipo de shocks. Ya lo hemos hecho en 2 ocasiones anteriores, una vez en el 2015 y otra vez lo hizo esta administración de manera muy exitosa en el año 2021. Estábamos en ese momento protegidos contra incrementos de precio del gas natural. Estalló la guerra de Ucrania y eso nos afectó mucho menos de lo que pudo haber sido si no hubiésemos tenido estos seguros. En este caso estamos descubiertos. Por lo tanto, si es que este conflicto se vuelve uno extendido en el tiempo y llega a afectar estos precios, República Dominicana sin duda que sentiría los efectos de desaceleración adicional al que ya la economía está sintiendo. Por lo tanto, una política de Estado de cubrirnos contra estos incrementos a través de compra de seguros y demás, me luce a mí que es importante. En el caso del turismo, algo interesante que ha provocado la administración Trump a nivel global parecería ser una especie de nacionalismo a través de un sinnúmero de regiones y países que ha llevado a que los viajes desde países como Canadá hacia Estados Unidos hayan caído en casi 70%. Entonces los canadienses no están yendo. Estos son niveles, por cierto, similares a los de la pandemia. ¿Cómo podría República Dominicana redirigir los esfuerzos de promoción turísticas hacia esos canadienses, por ejemplo, que previamente quizás algunos querían ir a la Florida? ¿Por qué no traerlo para Punta Cana, Samaná, El Cibao, en fin? Lo mismo ocurre con un sinnúmero de países europeos donde la cantidad de viajeros hacia Estados Unidos ha venido cayendo. Entonces yo creo que esos son armas tácticas para tratar de mitigar los impactos negativos que este entorno tiene sobre la economía dominicana. Varias veces se han referido al entorno negativo, al entorno geopolítico, y pregunto sobre la base de que Estados Unidos es la gran sombrilla, no solo económica, sino monetaria, y visto lo que está pasando en Estados Unidos con el match entre Trump y la Reserva Federal, de si suben o no, bajan las tasas, ¿qué tan efectivas pueden ser en el tiempo las políticas del Banco Central, medidas frente al efecto derrame que tendría lo que pasa en Estados Unidos, que definitivamente no lo controlamos? Hay que saber varias cosas. Lo primero es que en Estados Unidos la inflación se mantuvo por encima de su zona de confort por mucho tiempo. La Reserva Federal se siente cómoda en la medida en que la inflación en Estados Unidos está cercana al 2%. Años después de iniciar la restricción monetaria, todavía no llega a ese 2%. Y se ha mantenido en el entorno de 2,4, 2,7 en el nivel más bajo. Eso ha llevado a la Reserva Federal a mantener tasas relativamente altas por un mayor tiempo. Pero además en Estados Unidos se ha dado la corrección de la pendiente de la curva. Anteriormente, por razones muy particulares, las tasas de interés de instrumentos cortos estaban por encima de las tasas de interés de instrumentos largos. O sea, la tasa de interés de una letra de 1, 3 meses, 6 meses estaba por encima de los bonos del Tesoro de 10, 20, 30 años. Eso es algo extraño, pasa de vez en cuando, pero eso se ha ido corrigiendo, con lo cual las tasas de interés de largo plazo han aumentado, todo esto pre-Trump, presionando a las tasas de interés de República Dominicana, evitando que la República Dominicana pueda bajar mucho las tasas de interés sin pegarle a la devaluación. Luego viene Trump, que ha sido posiblemente un cambio estructural, porque ha venido a cuestionar el orden político, económico e institucional liberal que ha predominado por décadas. Entonces es primera vez que un presidente cuestiona directamente a la Reserva Federal e incluso dice que debería removerse a su actual chairman, diríamos presidente. Eso pone nervioso a los mercados y eso lleva a que se genere una inestabilidad en los mercados financieros que por supuesto nos impacta a la República Dominicana. En algunos casos hace que se revalúe la moneda. Después del Día de la Liberación, donde Trump anunció todos estos aranceles,
la mayoría de las monedas del mundo se revaluaron con respecto al dólar. ¿Por qué? Porque la gente dijo, uy, parece que Estados Unidos no es tan confiable como anteriormente. Déjame diversificar más mis inversiones, y tomaron dinero y lo llevaron a cada uno de los países. Eso pasó en América Latina, eso pasó en Asia y eso pasó en África. Pero sobre todo en algunos países europeos que son, digamos, la alternativa más directa a las inversiones en dólares. También en ese contexto se da esta nueva guerra entre Irán e Israel, que como bien explicaba Raúl, pega los precios del petróleo, pega los precios del gas natural, y sobre todo si Irán decide cerrar el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa el 20% del petróleo a nivel mundial, se dispararían aún más los precios, llevando a la política monetaria a la difícil situación de mayor control de inflación, vía aumentar las tasas de interés para evitar que estos aumentos en los commodities internacionales se reflejen mucho en los precios locales, o seguir apoyando el dinamismo económico vía flexibilización como la que acabamos de ver con el encaje legal. Entonces, es por eso que es tan importante una mayor coordinación de la política fiscal y la monetaria, porque ninguna es perfecta en sí misma, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas.